Hoy vamos a repasar la vida y obra del pintor vigués Xosé Lodeiro, una de las más grandes aportaciones a la historia del arte gallego. Para ello nos acompaña su mujer Victoria Rodríguez y una hija, Ruth. Son las comisarias junto al pintor Javier Magalláes de la muestra Lodeiro en Ferrol, donde vemos por primera vez al completo una de las últimas series que realizó, Flores. La ferrolana Fundación Exponaf acoge esta acertada exposición que analizamos precisamente este año en el que se cumplen 20 de su fallecimiento. Lodeiro en Ferrol, esta es la muestra del Museo Naval de Ferrol y nos llama la atención, bueno, bienvenidas a Espacio de Arte a las dos. Gracias. Nos llama precisamente la atención que un artista que, habiendo nacido y fallecido en Vigo, que firmaba siempre pintor de Vigo, ¿por qué esta muestra aquí, en esta tierra, en Ferrol? Porque es muy interesante, para mí es primordial el mover la obra, porque pienso que mientras la obra está viva, él está vivo. Y surgió por medio de Javier Magalláes lo de la exposición de Ferrol y bueno, nos pareció interesante exponerla. A pesar de sus orígenes olívicos, para nada era Lodeiro un artista local, sino más bien diríamos muy universal. Sí, claro, se le conecta mucho con el atlantismo. Además, él pintaba, o sea, firmaba siempre sus cuadros como pintor de Vigo, pero desde luego su pintura es universal. Y sobre todo hay determinada obra que es mucho más cercana quizás a corrientes europeas que lo que pueden ser, pero incluso en el mismo paisaje también. Bien, retrata mucho la Cies, pero no es la Cies, es cualquier ría gallega, quizás cualquier puesta de sol atlántica, pero también pasando por un filtro de geometrismo con los colores en degradé, que eso le hace muchísimo más universal. Bueno, y las conexiones ahí está con Fernand Léger, el arte cinético, el constructivismo, el arte abstracto. Victoria, tenemos aquí en Ferrol una oportunidad única de ver obras de la última etapa, de las últimas producciones que ha hecho, estas flores, desde luego todo menos ingenuas. No, desde luego son flores. Cuando se expusieron por primera vez las flores en Vigo, entonces decía la gente: qué bonitas, qué bonitas. Y a mí siempre me dieron miedo, a mí siempre me resultaron muy duras. Tenía una batalla con sí mismo que lo plasma, pero y sí que son bonitas, pero... Bueno, las flores del mal, que les llama Ferrín. Como las dice Ferrín, y flores feas, les llama flores feas, flores del mal. En cambio, pues hay otras dentro de la serie esta que estamos viendo aquí que son más suaves. Flores farola, flores, es eso, las denominan porque sí, es... Una pintura muy simbólica en esta etapa. Exacto. Ruth. Es que efectivamente él en el 95 dice que ha dejado de hacer geometrismo para hacer una pintura de símbolos. Sí, él lo comenta. Y entonces, con respecto a las flores, dice que hay un intento de romper la monotonía de las flores. Y efectivamente, lo que decía mi madre, Ferrín habla de un jardín maldito. Y traslada el ánimo de mi padre a lo que reflejan esas flores, que mucha gente ha visto, pues desde vulvas, eso, las flores horrorosas, un cúmulo de... Hay quien se puede quedar en el mero paisajito bonito, un poco quizás kitsch, ¿no? o de papel pintado, quien trasciende ya lo que es la pura imagen para ver un poquito más allá. Bueno, en estas flores no es difícil imaginar mucho erotismo y efectivamente esas vulvas femeninas. Esta parte erótica ya la inició tiempo atrás en Argentina. En el 73 viene de un viaje en Argentina, efectivamente inicia la serie erótica, que bueno, incluso hay un cuadro que pinta en dípticos, incluso en polidípticos, es decir, junta 4 cuadros, que le llama, ¿cómo es? La creación del mundo. Sí, la creación de la vida. Claro, es eso, órganos femeninos, la reproducción, la máxima de la vida. Bueno, y está clarísimo, pero el título ya nos adentra, justo, nos guía. Antifranquista.
romántico, visceral y comprometido con los trabajadores. Eso se aprecia sobre todo, Victoria, en su primera etapa. No, pero siempre, siempre lo estuvo. Bueno, quizá al final no tanto, ya se debía encontrar mayor, pero sí, siempre fue muy comprometido con los trabajadores, lo querían muchísimo, siempre estaba en todas las manifestaciones y colaboró. Pues, las primeras exposiciones de la plaza de... Que plasmaban los guerrilleros, los hombres guerrilleros duros de los pescadores duros, los hombres solitarios, en un paisaje que tiene, que es en el puerto de Vigo con los depósitos de... un hombre que está solitario en el puerto. Sí. Y otro, a mí hay un cuadro muy significativo que se ha ilustrado para muchos libros, es El regreso de los inmigrantes. Ahí es cuando trataba la figura, siempre esas figuras inmensas de engrandecimiento del pueblo al que tanto amaba, esa etapa figurativa que es sumamente interesante y esas bandas de color características en su obra. Claro, es que a esas figuras le llaman figura totalidad, porque efectivamente, además, claro, la sociedad gallega como sociedad matriarcal, aparece la mujer, sobre todo en la década de los 70, porque en lo que estaba antes hablando mi madre es que hasta los 69, 70, él pinta hombres, básicamente. Pinta mujeres también, pero no ya lo que es el símbolo de la mujer del matriarcado. Y empiezan la mujer es dibujada también por medio de paisaje, de banda en degradé, cosa que después en el año 86 va a retomar otras figuras totalidades, pero es a la inversa, fondo plano, y el paisaje lo lleva, generalmente son hombres en este caso, o por lo menos híbridos, tienen a veces una cara muy inocente, casi no sabe si son hombres o mujeres, pero bueno, no es la mujer la matriarca, que fue lo que pintó en la década de los 70. Uno de sus grandes amigos y pintores, Ansel Huete, habla de doble personalidad. Por un lado, pues esa personalidad atrabiliaria, pero en el taller, en el estudio, era otro y pasaba horas y horas, Victoria, sí, con una técnica muy particular. Sí, porque él era... cara al público, se defendía con esa vehemencia, con esas cosas agresivas y tal, pero en el fondo él era una persona tímida y era dulce, o sea, era muy sensitivo, muy sensible, era una persona muy sensible. Entonces en el estudio ahí es donde plasma, porque yo cuando me enfadaba con él, me enfadaba muchas veces, cuando me enfadaba, a mí me llevaba al estudio y ya no podía estar enfadado, porque con aquellos cuadros a mí me desarmaba, con aquella delicadeza de aquellos cuadros. Decía, tan bruto que eres, ¿cómo puedes ser tan delicado? Sí. Y con esa luz, ¿verdad? A ver lo que nos dice también el otro comisario de la muestra, también pintor, Javier Magalláes. Hola, yo conocí a José Lodeiro en los principios del año 70, en Tui, en una reunión familiar. Y aquel adolescente quedó impresionado de esa vitalidad, de la vitalidad y de la fuerza de expresión de aquel pintor, que acogía siempre cualquier tema de conversación con un ímpetu y una fuerza extraordinaria. Pintor que como un partisano acudía diariamente como un obrero metalúrgico a enfrentarse con su obra para destruirse y recomponerse, como él decía. Su paleta, la mesa de trabajo, era meticulosa como el taller de un alquimista, donde delicadamente obtenía esas degradaciones que aplicaba a sus cuadros inundándolos de misterio. Luz y color, con su manera de entender el arte, dándonos su sello de identidad personal, que lo identifica tanto para entendidos como para profanos, como obra de su autoría, ya sea figurativa o abstracción. La Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval, Fundación Exponab de Ferrol, inaugurará la exposición Lodeiro en Ferrol, inundando de color esas viejas ferrerías en una ciudad portuaria muy parecida a la nuestra, con sus mismos problemas y anhelos, con el mismo sol, el mismo mar y nosa terra verde que amó nuestro Lodeiro con firmeza y con una lealtad absoluta, y firmando, como él firmaba siempre sus cuadros,
Lodeiro, pintor de Vigo. Muchísimas gracias a Javier. Cómo se ilusiona con su luz, bueno, con toda su obra, una obra que ya conoce desde los años 70. Javier. Sí, sobre todo a mí me llama la atención cuando dice lo del alquimista, porque efectivamente mi padre tenía algo de alquimista en la elaboración de los pigmentos. Los mezclaba compraba el óleo y lo mezclaba con pedramol, que es una piedra molida que se usaba para limpiar las cocinas. Entonces, con esa textura que conseguía aterciopelar los cuadros, iba generando después toda la banda de colores, de la gama de colores, para crear todo ese mundo de luz y de gradaciones en los cuadros. Javier lo aprecia muy bien. Aparte de, bueno, que sí que es cierto que era un trabajador incansable. A la hora de enfrentarse a la pintura, él trabajaba y trabajaba y trabajaba. Hablabas de esas degradaciones, esas puertas de luz que a mí me han gustado tanto y que se recogieron aquí en la exposición del CEGAC. Magnífica muestra, había sido realizada por el entonces director Manuel Olveira. Sí. Qué gran antológica se le hizo. Preciosa. Aquí en el Museo de Arte Contemporáneo. Preciosa, fue muy emotivo. La trataron con mucho mimo y le hicieron toda la selección con mucho mimo y documentaron toda la obra de él. ¿Él por qué renegaba tanto de los críticos de arte, Victoria? Yo creo que en muchos momentos no lo entendían. Quizá estaba porque no podían encauzarlo en una determinada corriente. Él era muy anárquico y un día les aparecía con una cosa y otro día con otra. Entonces, al no tener una corriente, no lo encajaban. Y entonces al público, por ejemplo, cuando decía, no lo entiendo, explícame este cuadro, y decía, ya, lo tenéis ahí, ¿qué queréis? Encima de que lo pinto, darme mi alma también. Algunas frases que él ha dicho, bueno, tienes recogida, hay alguna muy bonita. Sí, sobre todo con lo que respecta al color. Dice, el color no fue elegido por su eficacia, surgió del proceso de prueba y quizás de error, como el mejor valor para que la superficie pintada fuera sólida y vacua. Veamos la regia danza de conversión de sus círculos, triángulos y cuadrados con una luz agresiva. Pero necesitan la buena voluntad que los acepte en sus propias condiciones como totalidades. De lo contrario, se convierten en cuadros rojos, verdes o azules, plenamente visibles, y quizás a vosotros ni siquiera os gusten esos colores. Pero yo no siento hasta ahora el menor deseo de cambiar de color. Mis rojos me dan el espacio de un cuadro, el plano de un espacio mundial. Creo que mis cuadros son bellos, solitarios y serios. Me encanta. Una persona, un artista que carecía de formación clásica, en lugar de ser perjudicial, o sea, un lastre, resultó ser muy beneficioso. Claro, porque él se encontraba, al ser un espíritu tan libre, él podía plasmar libremente lo que él en ese momento sentía y investigar dentro de sí mismo para plasmarlo, lo que él sentía. El arte con capacidad educadora y transformadora. Tú también, Ruth, que eres artista, ¿también lo concibes así? Sí, lo que pasa es que en mi padre había unos inicios que eran el artista debe elevar al pueblo, por lo tanto yo me tengo que acercar al pueblo y hacer un arte como más panfletario, y va evolucionando y dice que no, que el artista debe elevar al pueblo, por tanto el pueblo debe ascender y debe culturizarse para ponerse al nivel del artista. Yo creo en la labor de la cultura como vehículo para, efectivamente, para una sociedad mejor y más humana, más sensitiva. Pero quizá los criterios a veces dependen del momento social en que te toquen vivir, del político, y de hecho se ve en mi padre un poco el cambio con respecto a la sociedad. Además hay otra cosa, mi padre le estaba muy dolido socialmente porque claro, en el momento en que él era una persona joven,
los valores asegurados eran la gente mayor. La gente compraba obras, o sea, los coleccionistas compraban obras de gente mayor. En el momento en el que empieza a ser viejo, se ponen de moda los jóvenes con Atlántica, sobre todo, grupo que a él lo acogió, por cierto, como un referente de la vanguardia. Y precisamente valorando su trayectoria. Claro, valorando toda la trayectoria artística, pero no cabe duda que en los dos momentos él queda desbancado del mercado. Y esa trayectoria con más de 30 años de tradición pictórica, ¿pensáis que está suficientemente valorada, Victoria? Yo creo que sí, lo que pasa que es lo que dice Ruth, en estos momentos arrasó todo lo nuevo y efectivamente la juventud no conoce la obra de José, pero yo creo que sí que está valorada, quizá no está muy expandida, ¿no? Pero el valor la obra lo tiene. Si ha llegado al gran público, creo que no ha llegado al gran público. A nivel académico es una referencia en la plástica gallega, pero sí que es cierto que a nivel público no está reconocido, pero como muchísimos otros tantos. Sí, de Lodeiro decían que era un pintor de pintores. De hecho, estuvo en Atlántica por un reconocimiento que le hizo todo pues, el grupo, tanto a él como a Raimundo Patiño y a Datas. Por toda una trayectoria. Claro, era el reconocimiento, que de hecho mi padre fue a Atlántica con la geometría, que en aquel momento se chocaba, se mataban con el expresionismo abstracto que estaban haciendo ellos. Y también ahí están todos los críticos, o sea, todos los escritores realmente un poco relevantes de Álvaro Cunqueiro, Méndez Ferrín. Han glosado la obra de mi padre, se han emocionado con ella, Blanco Amor, la parte pictórica, la parte humana. Entonces un poco queda la figura, es un poco el desglose del hombre de taberna, que era el que se acercaba al pueblo y tal, y el hombre un poco más, con una versión más culta, que era el que no llegaba, que sí que le podían comprar un obrero un cuadro, porque hay mucha gente proletaria en Vigo que tiene cuadros de mi padre, pero era una forma de apoyar, de querer al amigo que se juntaba con él en la taberna o en las manifestaciones. No sé hasta qué punto llegaban a apreciar realmente la obra. Hasta se atrevía a pronosticar el futuro. Ahí está esa serie Futuro que a mí me interesa mucho. Y no hemos hablado de sus paisajes, pero qué puestas de luz, qué caídas de sol. Porque, claro, sobre todo lo que vendía siempre, que es lo que más se acercaba a la gente de la calle, eran los paisajes, que al principio decían, pero ¿cómo puede pintar un mar rojo? Y yo les decía, asomaros al Paseo de Alfonso y lo veréis. Entonces, poco a poco la gente, los paisajes es lo que más le motivó. Sí, de hecho, os acercáis a cualquier colección particular, muchos restaurantes que tienen obra suya, coleccionista, y suelen tener más paisajes, ¿verdad? Es que y luego es también más fácil, es una pintura al final, se ha hecho un poco marca Lodeiro, como dice, y sí que ha sabido al final conectar con final del siglo XX y conectar con el espíritu gallego, entonces la gente lo reconoce como algo muy suyo. Y dentro de la variada producción que tenía, ahora estamos viendo estas pinturas como vitrales, remarcando esos cintas negras sobre los contornos, sus puertas de luz, los paisajes. ¿Con qué serie os identificáis más cada una? A mí me gusta siempre mucho, desde siempre, la geometría, muchísimo. Y ya tiene cuadros del 64 que tiene su tendencia geométrica. A mí siempre me gusta mucho la geometría. ¿Verdad? A desdoblar el paisaje, sí. ¿Verdad, Ruth? La geometría y los ópticos. La pintura óptica. Sí, yo quizás un poco la línea que dice mi madre, es que claro, el geometrismo mi padre abarcó todo. Yo creo que abarcó todo, o sea, pero es cierto que hay una parte más cinética, más geométrica, que es, por ejemplo, el cuadro de Cegá, que es del año 76, que es muy representativo de esa época, y los futuros que te referías tú antes, que son anteriores, son del 82, que es cuando vino de México. Se le ve un poco la influencia como de unas pirámides o de unas Vs invertidas, es un poco un juego, ¿no? Y siempre con el sello eso, de las gradaciones de color. Entonces, pero bueno, los paisajes eróticos son también muy interesantes. Y la otra obra, porque es que además es la primera vez, bueno,
para el espectador, esta exposición es un lujo, porque aunque se ha visto esta serie algo, al completo es la primera vez. Sí, Sí. sí, así Y a mí es. sobre todo, vamos a terminar porque ya nos queda muy poco tiempo, pero esta me gusta mucho, esta última, porque hay muchísimo misterio y quizá un diagnóstico que termina mal, pero son muy premonitorias estas flores. Sí, totalmente. Yo creo que él, sin que fuera consciente y nosotros tampoco, que él ya no estaba bien y estaba físicamente, me refiero, ya debía como sentir que no estaba, que no estaba bien, Sí. por lo trágico de las flores. Sí. Y su comportamiento un poco quizá posterior estaba ya muy apagado, cuando todavía no sabíamos que estaba enfermo, pero ya estaba muy apagado, muy decaído, sí. Pero como no queremos acabar con tristes, vamos a esa alegría del color y ese amor tan bonito que os conocisteis en la emigración. Sí. Se quedó prendado y dijo, esta chica es para mí. Y ya está, su muerte. Había emigrado desde muy joven sí, él estaba había estado en Francia y de Francia pasó a Suiza y yo caímos por allí, un grupo de amigas. Sí. Dijo Victoria y Victoria hasta el final. Muchísimas gracias, que sea todo un éxito. Muchas gracias a ti. Y a todo el mundo por los textos. Bueno, Correa Corredoira, que tiene un texto precioso. Lo escribió exclusivamente para esta exposición. Sí. Entonces, pues bueno, es y a Esponaz de Ferrol. Sí, a Esponaz hay que agradecerle que todo y a Javier la colaboración, que sin él no habría exposición en Ferrol. A todos. Y a usted, ha puesto mucho entusiasmo. Sí. Y a usted, señorita, que la queremos ver aquí, pero con su obra, ¿vale? Sola, individual. Hasta siempre. Salud. Un lenguaje, el de Xosé Lodeiro, totalmente personal e inconfundible. Rompió con las corrientes del momento y contribuyó a la renovación de la plástica gallega. Una obra comprometida con Vigo y sus gentes. Luces y colores minimalistas, plagados de bandas cromáticas, son sus señas de identidad. Sus construcciones geométricas se adivinan en las últimas series, flores. Son campos, caminos y florecillas silvestres, simbólicas y nada inocentes. Lodeiro en Ferrol, en la Fundación Esponaf, en pleno Cantón, para disfrutar de obras inéditas. Merece la pena. Hasta la próxima semana.